En la academia y con los escolares, la filosofía está vista de manera romántica, en el sentido que solamente la filosofía que se dice en esos círculos es la que cuenta. Y claro, no vamos a decir que es filosofía cualquier tontería. Sin embargo, cualquier tontería puede ser filosofía. Este especial filosófico trata de hablar de el eurocentrismo, el occidentalismo y el hecho de que podemos ver opciones más allá de las fronteras meramente inmediatas o visibles. Hay una corriente filosófica que fue ignorada y vejada por creerlos una bola de mafufos. Y puede que sí sean una bola de mafufos, sin embargo también tienen algo que decir. Esta es la historia del misticismo en la filosofía. ¡Vámonos! Así las cosas. Vamos a empezar un breve recorrido de la historia de la filosofía hasta llegar a donde quiero llegar. La filosofía nace en la antigua Grecia 500 años antes de Cristo. Hay un evento canónico que pone un antes y un después en la historia del pensamiento. ¿Cuál es ese evento? No es un evento histórico, sino es un evento, digámosle, intelectual, que es el paso de la mitología a la razón. ¿Qué es lo que hacía una persona griega antigua cuando veía los rayos, la lluvia, que las cosechas se secaban y había volcanes? Si no tienen la menor idea, con una explicación inmediata y aparente de qué está pasando, pues lo atañía a mitología e historias de dioses parecidas a ellos mismos, a humanos, pero con superpoderes, para explicarse la naturaleza y los fenómenos de los cuales no pueden tener respuesta inmediata. Oye, ¿por qué me duele si me dan una cachetada? Pues porque duele y porque te están pegando. Oye, pero ¿por qué hay volcanes? Ay, si no te sabría decir. Vamos hablando sobre el señor Faistos, hablemos de Zeus, de Demeter, de Perséfone y de Hades. Y estos dioses y sus historias y desaventuras explican lo que sucede en la naturaleza y eventos históricos importantes. No solamente en Grecia pasó esto, pasó en lo que es ahora México, en Japón, en la India, en todo el continente africano, en todo lo que es Norteamérica, en Sudamérica, en todos lados se explicaban cosas usando mitología. Se dice que después vino un parteaguas en el que los mitos se dejaron de lado y se intentó explicar la realidad usando la razón, tratando de explicarse de manera mental y racional qué demonios pasa. Oye, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay lluvia? ¿Por qué hay truenos? Mira, no te sabré decir, pero se intuye que va por esto. De ahí es donde nacen los filósofos de la naturaleza, los famosos filósofos presocráticos, desde Tales de Mileto hasta Pitágoras, que ellos intentaron encontrar aquella cosa realmente real, el origen, un elemento, una materia, una cosa que fuera la principal y la primera en toda la realidad. Y hubo respuestas desde el agua hasta los números, pasando por los átomos. Sin embargo, pues esas respuestas al final no fueron satisfactorias. Podría yo explicar cada una, pero no se trata de esto este video. En las primeras 10 a 15 páginas de la Metafísica de Aristóteles viene resumido esto mejor de lo que yo lo podría hacer. ¿Podemos hacerlo más adelante? Sí, hoy no. Después de los presocráticos viene el patrón, que es Sócrates. Sócrates aportó a la filosofía su método y su razón de ser, a la filosofía que puede llamarse como tal filosofía, que es ponerle su método. ¿Qué hace la filosofía si no es que derrumbar todo?
destruirlo e intentar volverlo a armar. El método filosófico es el de la mayéutica de Sócrates. Toma a una persona y le preguntas qué es lo bello, qué es la justicia, qué es la bondad, qué es todo lo que él piensa que sabe. Y si le haces tantas preguntas, te darás cuenta que al final no tenemos ni idea de nada. No sabemos nada. Como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero él mínimo lo sabía. Sabía su ignorancia e intentaba seguir investigando, seguir teniendo una respuesta a esta pregunta, a la cual no se le puede tener una respuesta, pues, a la primera. ¿Qué es lo bello? Pues habrá muchas respuestas. ¿Qué es lo bueno? Habrá muchas respuestas. ¿Y qué es la justicia? Habrá muchas respuestas. Tal vez podremos irnos por la que más nos convenza, pero el chiste es que no sepamos, ni sepamos que hay muchas respuestas. Es lo que hace el trabajo filosófico, el darse cuenta que no tenemos idea de nada y hay que empezar a armarlo desde cero. Esta duda metódica, esta mayéutica de Sócrates, será retomada por el señor René Descartes. Sócrates viene a poner eso a la filosofía y a recordarnos la importancia del ser humano, el humanismo filosófico de Sócrates. Conócete a ti mismo. ¿Quién más que conocerte a ti mismo para luego conocer lo demás? El humanismo socrático nos deja esa herencia, ese método, nos deja puras preguntas, pero casi nada de respuestas. Las respuestas vendrán después con su alumno Aristóteles, mejor conocido como Platón, que nos da muchas respuestas, respuestas que luego se les pondrá una cruz y se volverán cristianismo. Como decía Nietzsche, el cristianismo es Platón para las masas. El alumno después de Platón, Aristóteles, nos trae más respuestas a las preguntas que nos dio Sócrates, pero respuestas diferentes. Si Platón contestó a las preguntas filosóficas de arriba para abajo, Aristóteles lo hará de abajo para arriba, o sea, desde lo que es la materia, las cosas, la percepción individual y el mundo terrenal, y no desde las ideas y desde el topos uranos y desde reminiscencias y demás cosas que tienen que ver más con Platón. Eso es lo que vino a ser Aristóteles. ¿Podría yo hacer un video de Aristóteles y Platón? Sí, no los puedo meter aquí de manera breve porque sería cercenarlos y mutilarlos. Mejor, si es que hay interés, hacemos un video de Platón y de Aristóteles. Más adelante el tema de ellos no es esto es puro preámbulo. Después de Aristóteles viene el alumno de Aristóteles, que es Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia, que conquistó todo el mundo conocido hasta entonces, toda Europa, hasta Persia y casi hasta la India. Alejandro Magno expande la influencia griega por todo el mundo conocido. Y es que la filosofía griega se vuelve base para mucha gente gracias al señor Alejandro. Y después por la comunidad romana, que ya sabemos que Roma adoptó la mitología griega y le cambió los nombres. Sabemos que Júpiter, Minerva y Plutón son lo mismo que Zeus, Atenea y Hades. En ese momento es donde nacen las famosas y muy interesantes corrientes helenísticas del pensamiento. Helenística se refiere a que vienen de herencia griega, pero son ya más romanas. Las 5 grandes escuelas helenísticas de la filosofía son estoicismo, epicureísmo, escepticismo, cinismo y el misticismo. De esta última es donde vamos a hablar. No voy igual a cercenar lo que es el estoicismo y el epicureísmo tratando de definirlos en una oración. No lo voy a hacer. Tampoco el cinismo y el escepticismo. Creo que las escuelas helénicas son tan vitales para hoy día que cercenarlas sería una injusticia. Hablaremos de cada una de ellas más adelante, especialmente si es que existe el interés, lo haremos. Las escuelas helenísticas tratan más de algo como filosofía práctica, filosofía ética. Una filosofía que no trate de hablar de qué estamos hechos y de qué está hecho el universo, sino qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho, señores filósofos? Díganme, por favor. Es lo que trata de hacer la filosofía helénica. Insisto, no voy a cercenar a las demás escuelas. Habrá un video de cada una de ellas si es que existe el interés en ellas. Pero podemos proseguir ahora con la filosofía mística. El misticismo entonces manda
acallar a la tendencia filosófica de que el mito se separó de la razón, de que filosofía y religión tenían que ir separadas. El misticismo dice no, mitología, religión deben ir de la mano, acompañados, cosa que se confirma en otras tierras, no necesariamente en Grecia y en Europa. Las filosofías japonesas, filosofías hindús, filosofías de los pueblos africanos, filosofías nahuas, están necesariamente relacionadas y entrelazadas con su mitología. ¿Y qué creen? La filosofía medieval también se volvió a casar con la religión y la mitología. No van a decirme que explicar que al que madruga Dios lo ayuda no es explicación mitológica. Al final del día, la mitología se volvió a casar con la filosofía y nació la filosofía medieval. No tiene nada de malo. El problema es justamente eso. No es solamente creer por creer lo que dice el sacerdote con su vestido en el púlpito, sino, como dice San Agustín, creer para entender, entender para creer. Si la filosofía se casó con la religión, hay que entender de filosofía para poder explotar nuestra espiritualidad y nuestra religión misma. De eso habla el misticismo. El misticismo vuelve a casar la religión con la filosofía. El misticismo, entonces, en la filosofía helenística, es un tema fascinante que se vincula con la búsqueda de lo divino y lo trascendente durante esta época de crisis y de transformación cultural. Aunque las escuelas filosóficas helenísticas se centraron mayormente en la ética práctica, también surgieron corrientes de pensamiento místico que buscaban una conexión más profunda con el universo y lo divino y el conocimiento más allá de lo racional. Como dijimos ya, lo racional se agota, intentamos volver a lo divino, volver a lo real, volver a lo natural. Al final, yo soy como un ateo, gracias a Dios, pero la frase de Spinoza, Baruch Spinoza, Deus sive natura, Dios, lo que es lo mismo naturaleza, es algo que tengo como principio rector. Si algo como Dios existe, está expresado en la naturaleza y el ser humano es su deber respetarlo y comulgar con él. El misticismo es la creencia en la posibilidad de alcanzar una unión directa con lo divino o una experiencia trascendental que trascienda el conocimiento ordinario y los sentidos. Vaya que intentar rezar, intentar pedirle a Dios por algo, es más que una experiencia mística. El hecho de pensar que Dios va a estar junto a ti y te va a ayudar a resolver tus problemas es un pensamiento místico. Y no solo en la religión cristiana, en las religiones nahuas y religiones japonesas en las que se intenta comulgar con Dios a través de la naturaleza, es igual una experiencia mística. Pero seguimos explicando lo que es el misticismo y remataremos con el punto del que quiero hablar en las épocas post-Edad Media y Alta Edad Media. Para ser un místico debes necesariamente creer en un ser superior. Yo quiero pensar que sí, pero insisto, no se habla del Dios cristiano, sino de un Dios en lo más general. Claro, los místicos, tal cual como los estoicos, creían en un logos divino o en una especie de arquitecto del universo que dio la creación de todo. A la hora de separarse de las cosas materiales y enfocarse más a lo espiritual y lo natural, estos místicos intentan acercarse a Dios. Ese tipo de principios de pobreza y de ayuno y demás se llaman prácticas ascéticas. Si disminuye los placeres físicos, te acercas más a Dios. En varias corrientes místicas helénicas se creía en la inmortalidad del alma y en su destino más allá de la vida terrenal. La salvación del alma implicaba la liberación de las limitaciones materiales para unirse con el principio divino o cósmico. El misticismo helénico, especialmente el neoplatonismo, influyó en el pensamiento cristiano primitivo y en la filosofía medieval. Figuras como San Agustín adoptaron y reinterpretaron muchas de las ideas místicas y Plotino sobre el alma y la relación con Dios. La idea de una experiencia mística directa con lo divino continuó siendo relevante en el desarrollo de la mística cristiana, por ejemplo, en el pensamiento de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Y también influyó en tradiciones filosóficas islámicas y judías como el sufismo y la cábala. Aquí está el meollo del asunto. Al final del día, la cábala judía
este pensamiento místico también, de teorías ascéticas y de desprenderse de lo material para estar uno con Dios. Sabemos que la cábala judía fue esparcida en el mundo europeo después de la expulsión de los judíos y su estación en España y en ciertos lugares de los países balcánicos. Después, como el mundo europeo era profundamente antisemita, vieron que o quisieron cambiar el origen de la cábala judía a los orígenes egipcios. ¿Por qué? Porque se veía místico, porque se veía padre, ¿no? Ahí los dibujitos, ¿no? Pero ya tenía origen judío. ¿Qué pasa con estas teorías mágicas? De ahí vienen, que puedo llamar yo filósofos, aunque son conocidos también como magos, místicos o hasta inclusive alquimistas, puede ser, como Ernest Trismegisto y otros más, personas llamadas magas o magos. Mi teoría básica es que lo que se llama como magia cabalística, con lo que puede llamarse magia, lo que puede llamarse filosofía espiritual, no es más que filosofía mística. Es lo que es, filosofía mística. La gente del diabolismo francés, Eliphas Levi, la Golden Dawn de Aleister Crowley, todos estos ascetas, todos estos, se me fue la palabra, estos esotéricos fueron filósofos incomprendidos. Tienen filosofías y pensamientos que deben de ser rescatados y no ser, al final del día, descartados por su presuntidad de ser unos mafufos y unos mágicos. Que no dudo que no sean unos mafufos, pero ¿qué no el filósofo es un mafufo por excelencia? Vaya pues entonces a redimir a estas filosofías esotéricas, filosofías mágicas hasta cierto punto, y ver qué hay de ahí adentro, qué hay adentro, salir de nuestro eurocentrismo filosófico de Platón, Aristóteles y todos sus demás compadres y ver aquellos filósofos ignorados y que deben de ser retomados. Claro que hay partes que deben de ser también pues omitidas, pero este video es una invitación a ese tipo de usar estos filósofos para confrontar y aprender. No digo que creamos de verdad que los astros modelan nuestros movimientos. Claro que no. Hay estrategias, heurísticas, metodologías para utilizar esas cosas que parecían mafufas, ¿sí?, en nuestra vida diaria. Obviamente los que creen de verdad que si está el sol en Venus te va a pasar algo, no, eso es absurdo. Lo que sí es verdad es, usando tu signo zodiacal, puedes distinguir y conocerte a ti mismo, como dice Sócrates. Oye, dicen que los cánceres son unos llorones. Yo no soy un llorón, creo que yo soy una persona más fuerte. Te estás conociendo a ti mismo. El tarot te puede servir para confrontar con estos arquetipos y confrontarte en el azar, qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien. Oye, me sale el diablo en el tarot, creo que debo bajarle tal vez a la loquera, o al contrario, debo dejar de preocuparme y tal vez darle más loquera. La vida no es solamente preocupación, es lo que se refiere con tomar estas herramientas de estos filósofos o protopsicólogos o protofilósofos o filósofos alternativos y meterlos en algo que nos pueda ser útil. Y no solamente estos señores, tomar igual la experiencia mística, ¿sí?, tomar la filosofía mística y reinventar tu propia fe. Tomar tu fe cristiana o la fe que tengas y reinventarla, cotejarla, cuestionarla. Si la filosofía se casó con la religión, no tenemos por qué obedecer a un clérigo a pie juntillas y decirle sí amo. Es cuestionar a tu clérigo de confianza. Oiga, señor clérigo, yo no estoy de acuerdo con esto. Señor clérigo, creo que usted no debería estar metiéndose en política. Señor clérigo, creo que usted no debería estar metiéndose en temas de aborto. Creer para entender, entender para creer. Este video es ese sentido. Si tú eres una persona como millennial, como yo, que dejó la religión cristiana y se alojó en temas esotéricos y demás, no solamente lo veas como magia y pienses que hay Pachamama y hongos y niños santos. No, sí está bien, pues está padre, ¿no? Cada quien. Pero toma el hecho de que esta religión se juntó con filosofía y ve qué filosofías hay metidas.
adentro de esas prácticas paganas, esotéricas que te gustan. No todo es magia, no todo es abracadabra, sino hay filosofía ahí dentro. Ellos eran filósofos, como también eran, puede decirse, esotéricos o magos, también eran filósofos. Busca la filosofía detrás de esos pensamientos paganos. Y tú, amigo cristiano, toma tu cristianismo y dale la vuelta. Tuércelo, ábrelo, ¿sí? Opéralo, disécalo. El cristianismo es una religión hinchada de filosofía, hinchada de pensamientos interesantes, éticos, prácticos, metafísicos. Y no solamente es creerle a tu padre de confianza, no solamente leas la Biblia. Leer la Biblia está padre, sí, tiene buenas historias. Ponte a leer las confesiones de San Agustín, la ciudad de Dios, lee Suma contra Gentiles, ¿sí? Puedes leer tantas cosas. Hasta las cartas de San Juan Inés de la Cruz tienen teología hermosa y bella. San Juan Inés de la Cruz era una mujer brillante. Toma el misticismo olvidado por la filosofía y utilízalo para poner en jaque tu propia espiritualidad. Y usando el método socrático, puede que después de poner en jaque y de cuestionar tu espiritualidad de pies a cabeza, puede que tengas una espiritualidad más fuerte, más firme y muchísimo más rellena y muchísimo más culta y completa a solamente hago lo que me dijo mi mamá. Es lo que es y por qué quiero rescatar el misticismo. Es lo importante del misticismo, rescatar y poner en jaque y nutrir tus propias creencias. La creencia se cree que es importante para el ser humano, que creer en algo es importante para nosotros como seres humanos. Pues si vas a creer en algo, no olvides que la creencia puede estar de la mano con la filosofía y no deben estar nunca separadas. Utiliza y explota tu espiritualidad al máximo. Este fue el cerdo en el lodo, un cerdo menos informativo, más filosófico. Espero que les haya gustado este episodio especial, este episodio pues un poco más profundo que otros. Si le gustó a alguien, por favor, compártalo. Síganme en todas las redes sociales, Instagram, ya saben, Facebook, todo de YouTube, Spotify, Apple Podcast, todas las demás. Si quieres ayudar a este pobre joven y darle una palmada en la espalda, pues comprarme una chela en Buy Me a Coffee, diagonal cerdo en el lodo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Cerdo.